Muy buenas tardes, queridos compañeros. Hoy quiero enseñarles lo que tengo aquí en mi poder, que son los relés industriales. Pues la principal diferencia que existen entre estos relés industriales y un contactor es la cantidad de corriente, la intensidad que pueden soportar entre sus contactos. Es cierto que estos relés industriales, conocidos en el mercado como relés industriales, relevadores o relés de miniatura, pueden realizar muchas más maniobras, pero a menor corriente. Sin embargo, un contactor, como sería este el caso, por ejemplo, pues estos contactores pueden dejar pasar una gran intensidad por sus contactos, por lo que nos permite, por ejemplo, accionar en este caso sería un motor trifásico. Esa es la principal diferencia que existe entre un contactor y un relé de miniatura, relé industrial o relevador. Lo segundo que vamos a ver es que se compone de un zócalo. Esto de aquí se llama zócalo, también le dicen base. Y siempre tendremos que mirar en la serigrafía, en la inscripción que tenga, pues la corriente que permite pasar por sus contactos. Y luego tenemos la pastilla o el cabezal, en este caso, por ejemplo, de la marca Onron, que también nos indica que podría circular por él una corriente máxima de 10 amperios. A ver si se visualiza. Una corriente máxima de 10 amperios. Pues eso tendríamos que tener en cuenta a la hora de comprar. Esto generalmente se vería mucho por la cantidad de conmutaciones electromecánicas que están realizando. Entonces se suelen quemar y se quedan pegados. Entonces esto de esta manera se extrae, se cambia y suele coincidir, la mayoría de las veces suele coincidir los cabezales con, con el relé en sí, pero siempre tenemos que fijarnos y darnos cuenta de eso a la hora de comprarlos, ¿verdad? Pues podríamos decir que tienen una serie de contactos. Estos de aquí, por ejemplo, pues tienen unos contactos comunes, que son estos de aquí abajo, unos contactos comunes, que son estos de aquí abajo, como muestra ahí en el pequeño esquema que tenemos, el 11, el 21, el 31 y el 41. Pues estos contactos comunes, que son estos de aquí abajo, el primer número que llevan enfrente nos indica la posición a la que pertenecen. El primer número indica la posición a la que pertenece, sería la posición 1, el 2, el 3 y el 4. Y el segundo número nos está indicando que pertenece a un contacto común, que en todo caso siempre sería 1. En este caso siempre sería 1. Luego tenemos los contactos conmutados, que son estos dos de arriba. Pues algunos serían normalmente abiertos y otros serían normalmente cerrados. De la misma forma, en nuestro esquema que tenemos aquí, pues tenemos una serie de numeraciones en el que nos indica la terminación 2, la que sigue, la terminación 2, indicaría siempre que es un contacto normalmente cerrado. Y la indicación 4 nos estaría hablando que es un contacto normalmente abierto. Y el número que va enfrente siempre, pues de la misma forma que abajo, nos está indicando la posición a la que pertenece. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos el 11, que es el contacto común, y el 12, que es el contacto normalmente cerrado. Este contacto como este contacto estarían comunicados entre sí. Si nosotros agarramos una pinza, en este caso, y le ponemos de vuelta, le voy a poner de vuelta el... Vamos a hacer con esta. Pues agarramos una pinza, ponemos en continuidad, voy a ponerle el contacto 11 y el contacto 12. Pues esto tiene que estar y se escucha perfectamente que hay continuidad. Sin embargo, en el contacto 14 no existe continuidad, pero esto a la vez tiene acá un accionamiento manual que nos está indicando de que los contactos se están conmutando entre sí. Pues al accionar, al darle este accionamiento manual, ahora el contacto que estaba normalmente abierto tiene que estar normalmente cerrado. Y se escucha el pitido de la pinza. Pues es de esta manera como funcionan los relés industriales, relevadores o relés de miniatura. Nos permite realizar una cantidad enorme de maniobras y los contactos en sí, una cosa que nos estaba diciendo, y tengo que decirlo, los contactos en sí son libres de potencial. ¿Qué significa eso? Que podríamos, por ejemplo, utilizar este primer contacto,
podríamos manejar una tensión de 230 voltios y el segundo contacto podríamos manejar una tensión de 24 voltios en continua, por ejemplo. Eso indica que son libres de potencial. No están comunicados entre sí, hay una separación entre ellos, por lo que son libres de potencial. Y aquí se puede observar de mejor manera la numeración que tienen entre sí. Como habíamos indicado en el esquema, los de abajo, los de abajo siempre serían los contactos comunes y los de arriba serían los contactos conmutados. Le damos una última vuelta al esquema en sí y esto sería todo por hoy con el tema de los relés industriales. Eso principal a tener en cuenta.